Hey, damas y caballeros, una introduccióncita fuera tan amable a la aerodinámica. Aerodinámica, nos acercamos antes al tema de los vórtices, que cumplen varias funciones. Actúan como cortinas de aire, ayudando a sellar el aire, no, a sellar el área de baja presión. Se sella esa área de baja presión debajo del automóvil. Energizan el flujo de aire, ayudando a prevenir la separación en zonas de gradiente de presión adverso. Se pueden utilizar para dirigir el flujo de aire a áreas específicas, como las entradas de refrigeración o alerón trasero. La interacción entre el suelo y el difusor y otros componentes como el alerón trasero o las ruedas es crucial. ¿Cuál es la relación con el alerón trasero o las ruedas? Por ejemplo, la corriente ascendente generada por el difusor puede aprovecharse para mejorar el rendimiento del alerón trasero. La corriente ascendente generada por el difusor, entonces el difusor genera corriente ascendente. Puede aprovecharse para mejorar el rendimiento del alerón. Entonces que eh, genera corriente ascendente. El rendimiento del alerón. Vórtices. No es como una vórtice, es como un vórtice. Vórtice. Restricciones, optimizaciones. Los ingenieros deben trabajar con un complejo conjunto de normas que rijan diseño de suelos y difusores. Estas normas definen límites específicos dentro de las cuales se permiten ciertas geometrías, así como restricciones de continuidad y de radio. Las principales restricciones incluyen un radio máximo de 10 milímetros para los rizos del borde del piso, radio de 10 milímetros para rizos del borde, límites de altura específicos para diferentes partes del suelo y del difusor, reglas que regulan la continuidad de superficies y la creación de huecos cerrados. Mira, los equipos aprovechan las ambigüedades y las lagunas de estas reglas para obtener ventajas en el rendimiento. El concepto del canalón difusor es un excelente ejemplo, ya que permite a los equipos aumentar eficazmente el volumen del difusor, respetando las letras, sino el espíritu. Impacto del rendimiento y consideraciones. El suelo y el difusor pueden contribuir hasta el 60% de la carga aerodinámica total del coche, generando al mismo tiempo una resistencia relativa. Estos los convierten en un dispositivo aerodinámico. Estos los convierten en dispositivos en comparación con el alerón delantero o trasero. Sin embargo, sus rendimientos son sensibles a la altura de la carrocería. A la altura más baja, la carga aerodinámica, a alturas bajas, carga aerodinámica puede aumentar drásticamente, pero también existe el riesgo de que el flujo del aire
se estanque si la distancia al suelo es demasiado pequeña. Esto puede provocar una pérdida repentina de carga aerodinámica. Entonces, sin embargo, su rendimiento es muy sensible a la altura de la carrocería. A alturas bajas, la carga aerodinámica puede aumentar drásticamente. Carga aerodinámica, pero también existe el riesgo de que el flujo del aire se estanque si la distancia al suelo es demasiado pequeña. Si es demasiado pequeña, el flujo del aire se estanca. Esto puede provocar la pérdida repentina de carga aerodinámica y una posible inestabilidad. Entonces la carga aerodinámica puede aumentar drásticamente, pero también existe el riesgo de que el flujo del aire, entonces está carga aerodinámica y el flujo del aire, se estanque si la distancia al suelo es demasiado pequeña. Esto puede provocar una pérdida repentina de carga aerodinámica. ¿Cómo está la carga aerodinámica? Según la altura de la carrocería. Fluid Jobs, Driver. La sensación de marsopa. Innovaciones tecnológicas en los suelos. Hay un efecto marsopa observando en los coches. Se debía a esta sensibilidad a medida que el coche ganaba velocidad, la carga aerodinámica aumentaba, reduciendo la altura de la carrocería hasta que el flujo del aire se detenía. Se está reduciendo la altura, el flujo de aire se detiene. Se reduce la altura. Sí. La pérdida de carga aerodinámica resultante hacía que el coche se elevara. Es que si el coche empieza a elevarse es porque perdió carga aerodinámica. El efecto de la carga aerodinámica se volvía regular, impredecible. No es ideal para un coche que dependa de la aerodinámica para su ritmo. Gestionar la separación de flujo. Gestionemos separaciones de flujo y garantizamos un rendimiento estable. Gestionamos la separación de flujo y garantizamos un rendimiento en una variedad de condiciones con desafíos claves en el diseño. Innovaciones, los avances y las técnicas han permitido diseños de suelos cada vez más complejos. Los compuestos de fibra de carbono se utilizan ampliamente por su alta relación resistencia-peso, su capacidad para moldearse en formas. Los compuestos de fibra de carbono. La dinámica de fluidos computacional. Las pruebas del túnel de viento desempeñan un papel crucial. Pruebas del túnel de viento en el desarrollo de diseños de difusores y de suelos. Esta herramienta permite que los ingenieros optimicen diseños antes de comprometerse en costosos prototipos. Algunos equipos han explorado tecnologías de suelos activos. ¿Qué piensas de los suelos activos? Como elementos flexibles que cambian de forma con la velocidad, cambian de forma con la carga, con la velocidad. Suelos activos cambian de forma con la velocidad. Si bien muchos de estos conceptos están actualmente prohibidos, representan posibles futuras tendencias.
que cambian de velocidad y de carga. Enfoques. Distintos equipos han adoptado distintos enfoques para el diseño y el piso del difusor de automóviles y sus puntos fuertes. Pues, por ejemplo, algunos equipos han optado por diseños con un rack alto, donde el coche circula con la parte trasera más alta que la delantera. La parte trasera más alta. Mientras que otros han optado por enfoques de un rack bajo. Cada una de estas filosofías requiere un enfoque rack alto. Aquí andando con un rack alto. Un enfoque diferente para el diseño de la suspensión y el enfoque diferente para el diseño de la suspensión, el suelo y el difusor. Suspensión, diseño de la suspensión y el suelo. Y aquí ya también deben adaptarse sus diseños. Un diseño que funciona muy bien en circuitos de alta velocidad puede ser menos efectivo en pistas más baches y lentas. El piso y el difusor siguen siendo componentes fundamentales en la aerodinámica de la Fórmula 1. Representan una fascinante intersección entre ingenio, ingeniería y cumplimiento normativo. A medida que los equipos continúan ampliando los límites de lo posible dentro de las reglas, podemos esperar una innovación. ¿Cuál es la tendencia al futuro? Mayor perfeccionamiento en el diseño de túneles Venturi. Necesitamos diseños de túneles Venturi. Mayor integración de la aerodinámica del suelo con otros sistemas del vehículo. Exploración de las tecnologías de suelo activo, suelo adaptativo, cuando entren en vigor. Suelo activo y suelo adaptativo. Estamos perfeccionando aquí el diseño de túneles Venturi. Asimismo, exploramos el suelo activo o adaptativo. Cuando entre en vigor. ¿Qué más de Venturi? Túneles Venturi. Entonces, ¿qué túneles Venturi? Mira, los túneles Venturi son conductos con una sección. Esa sección que se estrecha y luego se expande. Túneles que se estrechan y que se expanden crean una aceleración en el fluido y una caída de presión un principio clave en la aerodinámica para generar cargas, un principio clave de aerodinámica de auto para generar carga aerodinámica, efecto suelo, y en medidores de caudales para medir el flujo, funcionando bajo el principio de Bernoulli para aumentar la velocidad. Bernoulli, aumentar velocidad y reducir la presión en la zona de constricción. ¡Uy! ¿Cuál es la diferencia entre túneles Venturi y principio Bernoulli? Pues mira, la diferencia que hay entre el principio Bernoulli es una ley general
de conservación de la energía. ¿Para qué? Temas de fluidos en movimiento. Mientras que el túnel de Venturi o el efecto Venturi es una aplicación específica de este principio. Es una aplicación de este principio, donde un estrechamiento de un conducto obliga al fluido a acelerar, porque el conducto es estrecho. Obliga al fluido a acelerar. Wow. Hijo de madre. Qué berraquera. Donde el estrechamiento de un conducto obliga al fluido a acelerar. Por lo a disminuir, por lo tanto, a disminuir su presión. Por lo tanto, presión. Usando para medir flujos. Usando para medir flujos y mezclar fluidos. Mezclan fluidos. Miden flujos. El Venturi usa Bernoulli. No es algo distinto. El Venturi usa Bernoulli. Entonces Bernoulli es una ley general de conservación de energía para fluidos. Este es el principio de Bernoulli en ti, conservación de energía. Hey, ¿cómo está ese principio de Bernoulli? Conservación de la energía para fluidos en movimiento. Para fluidos en movimiento. Hey, ¿cómo está tu día? Bernoulli en ti. Ley general. Sí, la conservación de la energía para fluidos en movimiento. Sí. Pues sí, bien. El núcleo estrecho ayuda al fluido a acelerar. Bueno. El Venturi usa Bernoulli. Principio de Bernoulli, una ley física que describe cómo la energía total se conserva en un fluido que está fluyendo sin viscosidad. La energía total puede ser a presión, a velocidad, a altura. Entonces si maneja la presión, si se mantiene esa energía en la presión, en la velocidad. En un enunciado, si la velocidad de un fluido aumenta, su presión disminuye, viceversa. Si la presión aumenta, la velocidad disminuye. La presión aumenta. Al pasar por la zona angosta, la velocidad aumenta y la presión desciende. Se basa en el principio de Bernoulli y la conservación de la masa. Principio de continuidad. Hay un principio de continuidad. Si al pasar por las zonas angostas,
un dispositivo o fenómeno que resulta al aplicar a un conducto variable, tubo con estrechamiento. Venturi, tubo con estrechamiento. El Venturi, estamos a la Venturi, tubo con estrechamiento. El principio de Bernoulli es regla. Túnel Venturi es un dispositivo o situación práctica que demuestra esa regla. Bernoulli explica el vuelo de aviones, el efecto de chimenea. Venturi, medidores de caudales, nebulizadores, carburadores, mascarillas. Oh, principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli es una ley física fundamental en la dinámica de fluidos que describe el comportamiento del fluido en movimiento. Establece que, para un fluido constante e incomprensible en condiciones ideales a lo largo de la línea de corriente, bueno, no existe una diferencia fundamental, ya que el efecto Venturi es una aplicación práctica observable del principio Bernoulli. Venturi. El principio de Bernoulli es la teoría física subyacente que explica el fenómeno del túnel o tubo de Venturi. Entonces es el tubo de Venturi, pero el Bernoulli va más general. Ok. Bueno, muy chévere, gracias.